Entonces, fijaros que yo le pongo el subtítulo de una iglesia sincera, pero alejada de la verdad. Y esto es algo interesante, porque ¿cuántas personas no nos han dicho muchas veces, no, yo soy una persona sincera, soy una persona buena, no hago mal a nadie? Y está bien, pero está alejada de la verdad. Entonces, el ser sincero no te garantiza nada. El ser bueno no te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es el Señor Jesús. Es el camino al cielo, hermanos. Y si tú no crees en el Señor Jesús, no puedes ir al cielo, por muy bueno que seas. A veces nos empeñamos en querer ir al cielo por nuestro camino, pero es que Dios ha establecido un plan para ir al cielo. Y hay que respetar el plan de Dios. Yo no puedo forzarme a ir al cielo conforme a mi pensamiento, ¿no? No voy a decir, no, yo sigo mi plan y voy a ir al cielo. Y no me importa nada lo que hayan dicho o lo que haya dejado escrito Dios. Hay gente que piensa así, que quiere ir al cielo según su plan. Pero eso no vale. El plan que vale para ir al cielo es el plan de Dios. Y ese es, y pueden haber personas realmente, fijaros que aquí os lo he puesto un poquito otra vez el mapa para que no nos perdamos y sepamos dónde estamos. Éfeso, Esmirna y ahora viene Pérgamo. Y fijaros dónde estaba Troya. ¿Veis? Que en la Biblia se llama Troas. Aquí estaba Pablo y Silas y Bernabé. No, Bernabé no. Y Tito y Timoteo. Estaban aquí, Lucas, cuando el ángel se le aparece, le dice, ayúdanos. ¿Y de dónde viene el ángel? Viene de aquí, de Grecia. Es decir, está hablando de un europeo, el primero que entonces Pablo y los demás cruzan por aquí hasta Filipos, que está aquí. Entonces, fijaros dónde estaba Troya. Y esto es todo Turquía hoy, es una nación muy grande. Musulmana, por cierto. Ahí los hermanos, las iglesias que tenemos, que son muy poquitas hoy, y están en la capital, tienen muchos problemas, porque apedrean el local. A veces han intentado hasta quemar la iglesia, pero ahí se mantienen los hermanos. Es difícil en un país musulmán. Ok, vamos a ver, la comunidad cristiana de Pérgamo es una comunidad formada por buena gente, que quieren ser sinceros con Dios y que además se sienten fuertes en las adversidades. Hay cosas buenas aquí, pero descuidan un punto, la autenticidad de la doctrina, según la palabra de Dios. No prestan mucha atención a ello, admitiendo en su seno cualquier tipo de creencia. Fijaros, uno puede ser sincero, pero si yo soy muy sincero, pero permito que desde este púlpito se hablen cosas en contra de la palabra de Dios, voy a tener problemas. Por eso hay que mirar también, el amor es lo más importante, pero también la doctrina. Y no podemos descuidarlo. Cristo se presenta a esta iglesia en una actitud seria, porque están pasando cosas que no se deben tolerar. Le reprocha el no haberse preocupado del mal que le aqueja. Hay que desarmar a los que quieren adulterar la verdad. Y esto es urgente e importante. Es lo que el Señor va a decirle. Estás tolerando la falsa doctrina. Y hay que desarmar a estos que vienen pues vestidos de cordero, ¿no? Pero son lobos. Hay que confrontar el pecado desde el amor más sincero y genuino, pero no podemos vivir un evangelio mediocre donde lo único que encontramos en nuestra comunidad es amor. Porque nos podemos amar mucho, nos podemos abrazar mucho, pero luego si no practicamos la doctrina tenemos problemas. El amor se puede encontrar en muchos sitios, aunque vimos por medio de la carta a Éfeso que ese era el signo distintivo del cristiano.
no podemos olvidar cuál es la razón de ser de la Iglesia. Y no es otra que reflejar la gloria de Dios. La Iglesia está aquí en este mundo para reflejar la gloria de Dios y difundir su mensaje. Pero su mensaje genuino. Ok, vamos a la historia. Se encuentra a 70 kilómetros al norte de Esmirna. ¿Veis? Las distancias son sobre 70 a 100 kilómetros. Es una de las ciudades más importantes del mundo antiguo desde el punto de vista religioso. Aquí en Pérgamo habían también muchos templos. Espléndidos templos coronaban la ciudadela, que alcanzaba la altura de 300 metros. Entre los años 180 al 160 antes de Jesucristo, el rey Eumenes II había construido el importante altar a Zeus, en mármol, fijaros, no era cualquier cosita, en mármol, adornado con el célebre friso de la derrota de los gigantes, y fijaros, este altar se conserva ahora en el Museo de Berlín, en Alemania. Fijaros cómo es, para que os deis una idea. Fijaros cómo es el altar de Zeus. Estos son personas, Las escaleras, todo esto, hermanos, es mármol. Y aquí, fijaros estas figuras, que aquí traigo una foto más cercana, todas estas figuras están hechas a cincel y martillo, en el mármol. Es una obra de arte esto. Ahora, ¿cuántos años tardaron en hacer esto? Pues ni lo sé yo. Pero esto, si vais a Alemania, a la capital, Berlín, podéis visitar este museo y veis este templo a Zeus, que fue llevado desde Pérgamo hasta Alemania. Piedrecita a piedrecita y luego montado allí otra vez. Tremendo. Eumenes II también quiso establecer en Pérgamo una biblioteca para superar la biblioteca de su rival Ptolomeo. Ptolomeo era uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando murió Alejandro Magno, el territorio, todo el mundo conocido, conquistado por los griegos, se dividió en 4 partes, en 4 de los generales de él. Y este Ptolomeo quería tener una biblioteca aquí en Pérgamo para que fuese como la de Alejandría. Pero claro, la de Alejandría era impresionante. Más tarde el emperador Antonio ofreció esta fabulosa biblioteca a Cleopatra de Egipto. En el año 29 a.C., la asamblea de la provincia erigió en la parte más alta de la ciudad un templo dedicado a Augusto. César Augusto fue el primer emperador romano. Algunos dicen Julio César. No, Julio César nunca llegó a ser emperador. Julio César fue un general. Pero el primer emperador romano que se conoce en la historia es Augusto César, que estuvo reinando desde el año 37 antes de Jesucristo hasta el 14 después de Cristo. Por eso Augusto era el emperador que estaba en Roma cuando Jesús nació. Y Tiberio, que es el que le sigue, fue en el año 14 hasta el 37 después de Cristo, y era el emperador que había en Roma cuando Jesús murió. Así que el culto, aquí veis algunas ruinas de la biblioteca, fue la capital de Asia hasta el año 130 después de Cristo. Esto lo dice el arqueólogo Ramsay, que tiene una historia interesante. Luego, a ver si nos da tiempo y lo hablamos. Plinio, un historiador judío, romano del tiempo, dice que era la más distinguida ciudad de Asia, Pérgamo. Su importancia era tal que el Imperio Romano había establecido para todas las funciones del gobierno en Asia, en esta ciudad. Tenía sus... Asimismo, se consideraba la ciudad como el centro cultural de Asia. Su biblioteca tenía más de 200.000 volúmenes y solo era superada por la de Alejandría. Alejandría llegó a tener 800.000 volúmenes, libros. Se dice también que fue aquí donde se principió
a escribir en pergamino y tomando el nombre de la ciudad, de Pérgamo, pergamino. El pergamino que se enrollaba, se abría, se escribía, pues viene de esta ciudad, de Pérgamo. Se dieron cita en Pérgamo la cultura y la religión, la justicia y la medicina. Tenía un anfiteatro, fijaros, de 60.000 localidades y numerosos lugares de culto y de peregrinación. Pérgamo tenía que ser la más grande en todo, construyendo templos, columnatas, bibliotecas, y era universalmente conocida por la talla imponente y el número de sus santuarios. Se podía admirar el templo de Atenea, que era la diosa griega, diosa de la sabiduría, el templo de Baco, el dios de las festividades. Los que les gusta mucho el vino, este es su dios, el Baco, dios del vino, de la fiesta. El templo de Euskalapio, el dios serpiente de la salud, que hizo que Pérgamo fuese un encuentro de peregrinos que iban a buscar la curación. Eso es como hoy. Viniendo yo para acá, me encontré ahí en un sitio que se ve una mano y dice, te leemos la mano por $10. y claro, ahí te leen la mano, como los gitanos en España. A mí me han leído, 2 veces me han leído la mano. Es interesante, ¿no? Entonces la gente iba ahí, a Pérgamo, para curarse por ese dios serpiente. Fijaros, estos son los restos de este anfiteatro, de 60.000 localidades, lo que queda. Ese no se puede utilizar hoy, pero sí que hay algunos que se están utilizando, como os he dicho. El templo de Atenea. Ok, vamos al análisis textual. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Fijaros, tiene la espada aguda de 2 filos, y es el único título que aparece aquí en relación al Señor Jesús, en esta carta. Esta carta encontramos esta sencilla descripción de Cristo, la espada aguda de 2 filos, y era un símbolo de la justicia romana y de su poder, la espada. La espada romana, afilada por las 2 partes, algunas espadas de otros ejércitos solamente era de una, pero esta estaba afilada por las 2 partes y cortaba al entrar y al salir. Jesús se presenta con una actitud seria y exigente. La expresión espada aguda está tomada también del 1.16 y aparece en Isaías 49.2. Fijaros, decía que de los 404 versículos que forman el Apocalipsis, casi 300 están tomados del Antiguo Testamento. En Hebreos 4.12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Lo que nos viene a poner la figura de que esa espada, que es el símbolo de Roma, que es la que tiene el poder, nos dice aquí que el que tiene la espada de 2 filos es el Señor Jesús y que el poder está en su palabra, porque la palabra es cortante y penetra hasta lo más íntimo de la persona y puede hacerla cambiar. De la boca de Jesús sale esta espada aguda para herir a los paganos. En Apocalipsis 19:15 se menciona. Tal vez Jesús lleve este título aquí en la carta de Pérgamo porque el procónsul romano estaba en esa provincia. Entonces, ¿cuál era el símbolo? La espada. Está ahí en Pérgamo, ahí está el procónsul de Roma. Él tiene el poder de la espada, pero dice que el que tiene la espada de 2 filos es el Señor Jesús. Y que su palabra. Yo conozco tus obras, ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Fijaros, ¿cuál es el trono de Satanás? Ese poder político, hermanos. Ahí estaba el procónsul. Pero retienes mi nombre. Una cosa importante, a pesar de la presión social, la iglesia de Pérgamo sigue fiel al Señor Jesús. Y no has negado mi fe, ni aun en los días
en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? Esta frase nos sugiere la corrupción que imperaba en la ciudad. Sus habitantes, siguiendo sus deseos paganos, se dedicaron a la lujuria y a toda clase de vicios, así como a la idolatría. Se dice que era la ciudad con más ídolos de Asia, imaginaos. Muchos comentaristas ven aquí una alusión al templo de Augusto, porque una de las causas principales de las persecuciones desatada contra los cristianos en Asia Menor habría sido precisamente su resistencia a aceptar el culto al emperador. Y por lo tanto, era complicado. Pero no has negado mi fe. Los cristianos de Pérgamo nunca se echaron atrás, ni siquiera en los momentos extremadamente difíciles, cuando el emperador les presionaba para que dijeran que él era Dios, porque el emperador se consideraba un Dios. Los que disfrutamos del cristianismo en países democráticos, donde se nos concede todo tipo de libertades para el testimonio cristiano, no podemos muchas veces entender lo que ocurre en Pérgamo, porque no podemos entender, por ejemplo, lo que ocurre en Cuba, ¿no? O en otros países donde no se goza de esa libertad. En China es muy difícil predicar el Evangelio. En Rusia es difícil predicar el Evangelio. En todos los países comunistas es difícil predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la teología, es decir, la filosofía de esos gobiernos, desde la niñez les están metiendo en el biberón de que no existe Dios, de que hemos venido por evolución. Y ahí les están machacando de que nosotros somos producto de la casualidad, que por culpa de esa casualidad, hace millones de años, en el fondo del mar empezó la vida. Le llaman la chispa de la vida, parece un anuncio de la Coca-Cola. Pero es así, que empezó todo con una célula en el fondo del mar, hermanos. Es decir, del barro que no tiene inteligencia, hemos salido nosotros, que al menos yo creo que somos un poquito inteligentes. Pero de lo material no puede salir algo tan perfecto como nosotros. La perfección que tiene el ser humano, no solamente por el cerebro, sino todo lo demás, los ojos, los oídos, la disposición de nuestro ser. Entonces, somos producto de una creación directa por parte de Dios. Pero en esas escuelas se les enseña eso. Entonces, cuando uno va a predicar allí, ¿qué pasa? La gente no cree. Y el gobierno te pone presión en esos países. Y la tortura. Yo he visto hermanos nuestros de hace años, porque estuve en esos países, las piernas las tenía destrozadas de la tortura que había sufrido en la cárcel. Porque los primeros que van a la cárcel son los predicadores, hermanos. Como en el tiempo del primer siglo, ¿quiénes eran primeros los que cogía el imperio? A los líderes, porque sabes que si hiera al pastor, ¿y qué dice la Biblia? Desaparecerá el rebaño. Pues lo primero los líderes, los predicadores en Rumanía, en Bulgaria, en Polonia, en Yugoslavia, en Rusia, han sufrido mucho. Pero gloria a Dios que tenemos iglesias en nuestros países. Entonces, es difícil. Lo importante es no negar la fe. Y estos hermanos, a pesar de las dificultades, no negaron la fe. La iglesia vive en un lugar peligroso y el Señor sabe cuál es la dificultad. No fue tarea fácil ser cristiano en semejante ambiente. Así todo, Cristo los anima. Pero retienes mi nombre, dice. Significa que la iglesia no había renunciado a la persona de Jesús. Yo me gustaría ver a algunos de nosotros si nos presionaron un poquito. Si íbamos a decir, no, sí, yo soy cristiano. ¿Seguro? Tienes que decir que Obama es Dios. No, yo solamente creo. Si no dices que Obama es Dios, te vamos a torturar y te vamos a llevar a Alcatraz. Bueno, pues entonces Obama es Dios, pero grandísimo, ¿no? Depende, ¿qué haríamos nosotros? Es complicado. El cristianismo de hoy es bastante fácil, creo yo.
Para ellos Jesús sigue siendo su Señor y Maestro. La fidelidad al nombre de Jesús era todo un desafío al culto al emperador. Fijaros, en cada ciudad había una imagen del emperador que tenía que ser adorada. Pero aquí habla de Antipas. Fijaros, única vez que aparece el nombre en el Nuevo Testamento. Antipas, ¿quién era este hombre? Bueno, no sabemos nada de él. Si era viejo, si era joven, si era rico, si era pobre. Lo único que se ha encontrado ha sido una inscripción del siglo III, donde aparece este nombre, y Tertuliano, que también lo nombra, en sus escritos, Antipas. Pero, ¿sabéis? No me interesa quién era. Lo que me interesa es lo que hizo, que no renegó del nombre de Dios. Una cosa sabemos segura, y es que llegado el momento de las pruebas, se mantuvo firme al Señor, y está ahí, escrito en la historia, para demostrarnos que sí habían fieles. Y lo tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí hay 7.000 que no han doblado su rodilla. Con este hecho real acaecido, Juan nos pone sobre aviso de uno de sus constantes mensajes. No puede haber acuerdo posible entre un Estado político y un cristiano auténtico. No se puede mezclar la religión con la política. Yo no creo que se puede ser un buen gobernante siendo cristiano. A lo mejor vosotros podéis pensar que sí, pero tiene tanta presión social que es muy difícil. Lo que quiso hacer Constantino, cuando dice que se convirtió al cristianismo en el 325, fue eso, ayudar a la Iglesia. ¿Y sabéis lo que pasó? La Iglesia, que hasta el 325 después de Cristo se mantuvo fiel a la doctrina y se mantuvo fiel al principio del Nuevo Testamento, a partir de la conversión de Constantino, que yo no creo que fue auténtica por lo que luego se ve en su vida, empezó a decaer cuando se mezcló la Iglesia y el Estado. Porque entonces la Iglesia tenía privilegios y el Estado elegía a los ancianos, hermanos. Ya no los ponía, la Iglesia no ponía a los ancianos, a los líderes, los ponía el gobierno. ¿Acaso eso es bíblico? Es la Iglesia quien tiene que elegir sus ancianos. Pero era el emperador quien decía, no, este y este. ¿Por qué? Porque le interesaba a él. Y la Iglesia tenía privilegios, pero se fue apartando de la verdad. Porque a veces el unirnos, hoy la Iglesia se preocupa demasiadas veces de alcanzar derechos del Estado. En España hay, y en Europa, ¿no? El Estado tiene que respetarnos, queremos nuestros derechos. Y ya el Estado nos ha dado derechos, como a los sacerdotes. Podemos ir a las cárceles, podemos ir a los hospitales a cualquier hora, que antes no nos los permitían, cuando no teníamos democracia. Eso está bien, pero hay iglesias que ya han sucumbido, iglesias, yo digo, protestantes en España. La Iglesia de Cristo se ha mantenido fuera de esa situación en recibir dinero del Estado. Y las iglesias protestantes en España están recibiendo dinero del Estado. Porque el Estado les da 22.000 millones a la Iglesia Católica todos los años, y eso no lo sabe nadie. Y ahora los protestantes dicen, bueno, pues queremos un trocito de ese pastel. Ahora, cuidado, porque el Estado, si te da dinero, te va a demandar. Y vas a perder algo de tu autonomía. La Iglesia de Cristo es la única que se ha mantenido al margen. No queremos dinero del gobierno. El dinero de la Iglesia viene de la Iglesia. Porque entonces perdemos nuestra autonomía. Entonces, por eso digo yo que nos estamos equivocando muchas veces cuando queremos demandar al gobierno derechos. Tenemos que respetar lo que dicen los gobiernos. El seguimiento a Jesús implica asumir los valores contenidos en su revelación. Y la palabra de Dios en general suelen estar en oposición a los valores que promulga cualquier estado político. Porque ¿qué ha pasado? Yo soy uno de los que quiero que se quite de los billetes en Dios nosotros confiamos.
porque este gobierno ya no está confiando en Dios. Y están ahí en los billetitos. No lo van a cambiar porque lo diga yo. Pero eso es hipocresía, hermanos, poner algo en lo cual no estás creyendo. Porque se ha abandonado el Dios de las escuelas, se ha abandonado el Dios de la sociedad. El gobierno no cree en ese Dios de la Biblia. Los primeros pobladores que vinieron a este país, que no fueron precisamente los ingleses, sino fueron los irlandeses y los holandeses, que llegaron a las costas del este de Estados Unidos, y los holandeses fundaron Nueva York. Y los irlandeses estaban ahí en toda la costa, traían la Biblia debajo del brazo. Y fue la palabra de Dios que conquistó este país. Pero ahora no están bajo la autoridad de la Biblia. Como está Suiza, por ejemplo, que es un país diferente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué es lo que tiene contra él? La doctrina de Balaam, que se enseña a Balac y a poner tropiezo a los hijos de Israel, a cometer fornicación. La Iglesia no puede aceptar que vengan personas de fuera para enseñarnos doctrinas diferentes, y todavía menos tolerar esas falsas enseñanzas. Poner tropiezo, idolatría y cometer fornicación. ¿De dónde viene esta idea? Fijaros, viene del Antiguo Testamento. Y no olvidemos que la raíz de la pornografía, esa palabra griega, viene de aquí. Aparece aquí esta raíz de la palabra, pornoía, que viene ahí la pornografía, cometer lujuria. La Iglesia no debía tolerar tales demanes. Retienes, cuando ahí toleramos error en la Iglesia, cuando aceptamos a personas que están poniendo tropiezos a los hermanos, cuidado, hermanos, estamos estando en contra del Señor. Nuestro trabajo debe ir encaminado a preservar la pureza de la Iglesia en doctrina y práctica. No basta con ser fiel hacia afuera, hay que serlo también hacia adentro. Balaam, podéis leer luego en el contexto de Números 25 y Segunda de Pedro, pero más que nada Números, donde se cuenta la historia. Quería inducir a los israelitas a través de Balac y mezclarse con otros pueblos, cuando Dios había prohibido tener relación con otros pueblos, porque esos pueblos iban a traer la idolatría a Israel, que es lo que ocurrió. ¿Por qué se divide el reino de Israel? Por culpa de Salomón, que se casa con mujeres paganas, y la mujer, claro, dice: ay, cariño, ¿por qué no me haces un templo a mi Diosito? Y Salomón dice: ay, sí, cariño, te voy a hacer un templo. Y ahora, templos paganos por todo Israel, a las mujeres de Salomón. Por eso cuando él muere, se divide el reino. Hermanos, cuando nosotros permitimos que entre el paganismo a la iglesia se va a dividir. Es muy importante esto. La comida y bebida ante el ídolo era el preámbulo a la fornicación. ¿Qué pensáis que iban a esos templos? A comer, a beber y luego a fornicar con las prostitutas, que habían en algunos templos más de 1000, como os dije ayer. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Bueno, eso ya hablamos en la primera iglesia. Este Nicolás, pues la doctrina de los nicolaitas y Balaam tienen una cierta relación. En Éfeso detestan de manera procedente y son felicitados por el Señor, pero aquí no, trascienden esa doctrina. Pero Pablo nos dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos servir a dos señores, hermanos, porque estaremos mal. Por tanto, arrepiéntete. Siempre esta palabra, ¿no? Cambiar de forma de pensar, porque cuando cambiamos de forma de pensar, cambiamos de vida. Cristo exige un cambio radical en esa postura intransigente. La iglesia de Pérgamo en su totalidad está llamada a tomar conciencia de esa realidad y a arrepentirse de lo que está haciendo mal. Porque si no, vendré pronto, ¿veis? Viniendo de inmediato a ti.
Estas dos palabras, venir pronto y de inmediato, venir, se repiten, es el verbo erhomai, que quiere decir que el Señor se presenta a la iglesia para castigar a la iglesia. No es la segunda venida. Está hablando de la iglesia, ¿verdad? Le dice, voy a venir pronto a ti y te voy a solucionar eso. Debería tratarse de gente entregada a especulaciones judio-gnósticas, como aquellas que ya Pablo había tenido que combatir en las cartas a los Colosenses y Efesios. Cristo exige a la iglesia que no tolere por más tiempo ese desorden. De lo contrario va a venir en persona, con la fuerza irresistible de la palabra de Dios, y los arrojará de la iglesia y los entregará a la condenación eterna. La iglesia hoy tiene que buscar la fidelidad al mensaje de la Biblia. Demasiadas veces las tradiciones de los hombres se introducen en la iglesia y ponen tropiezo a los creyentes. El que venciere, le daré a comer del maná y una piedrecita blanca. Ok, ¿cuál es la recompensa? El maná escondido. ¿Y cuál es ese maná? Daré de comer del maná escondido. ¿Qué es lo que había en el arca de la alianza? Había una urna de cristal con maná. ¿Sabéis que el maná era un producto que caía del cielo en unas ramas, lo cogían y se lo comían? Con eso simplemente tenían suficiente para regenerarse en el desierto. Y algunos no confiaban y escondían el maná para el día siguiente, pero el maná solamente servía para un día. Sin embargo, ese maná estaba en una urna dentro del arca, que estaban también los 10 mandamientos, las tablas, las segundas, porque las primeras las rompió Moisés, tuvo que hacer otras. Estaban las tablas y la vara que llevaba Moisés, estaba ahí dentro del arca de la alianza. Ahora, ¿eso dónde estaba? ¿El arca dónde estaba? Estaba en el lugar santísimo, es decir, en presencia de Dios. Lo que nos está queriendo decir que nos va a dar de comer, es decir, que el Señor estará junto a nosotros, porque el pan estaba en la presencia de Dios. Estaremos en la presencia de Dios, comiendo de ese maná, comiendo, recibiendo el maná escondido, que nos habla ahí Hebreos. El alimento del pan espiritual de la presencia de Dios. Pero les daré también una piedrecita blanca. Ahora, esa piedrecita blanca, ¿qué significa la piedrecita blanca? Pues fijaros, las piedras blancas se daban por distintos conceptos, 4 en total. Primero, se le daba al esclavo en señal de libertad. Es decir, se le daba una piedrecita blanca con el nombre del dueño, de su señor. El señor le daba una piedrecita blanca y él mostraba que era una persona libre. En segundo lugar, se le daban a gente que conquistaba tierras nuevas, es decir, en señal de heroísmo. Cuando una persona volvía, un general romano, le daba una piedrecita blanca. Toma, por ser un heroico, has conquistado tierras nuevas para el Imperio Romano. ¿Sabéis que el Imperio Romano en el primer siglo no había conquistado todavía lo que hoy llamamos Islas Británicas, pero luego lo conquistó más tarde? Al vencedor de los juegos en señal de victoria, aparte del corona, le daban una piedrecita blanca, como una medalla. La piedra la presentaba él y decía, mira, yo soy el ganador de la carrera. Y también nos dice el historiador romano Suetonio, a los pobres por el emperador para asegurarles la comida diaria. ¿Sabéis que en los países comunistas se les da una tarjeta de racionamiento? Es decir, una familia en Cuba tiene esa tarjeta y va al supermercado y le dice, bueno, a usted le corresponde 1 kilo de arroz, 1 litro de aceite y tal para el mes. Si la familia consume el arroz en una semana, ya no tiene arroz hasta el mes que viene. Eso pasa en esos países. Bueno, la piedrecita blanca indicaba que esa persona iba a los comercios romanos y le daban de comer, si era pobre. Por eso el gobernador le daba una piedrecita.
Vamos a ponerlo para que lo entendáis. Las estampillas que da hoy el Obama. Era una estampilla que valía para comprar la comida. Ok, fijaros bien, qué simbolismo tan interesante estas 4 cosas, porque ¿no nos ocurre esto a nosotros también, hermanos? El Señor nos ha dado libertad. Nos ha dicho que somos unos héroes, hemos conquistado. Somos vencedores. Y además nos alimenta diariamente. La piedrecita blanca. Todos estos títulos son aplicables al cristiano. Tengo que ir rápido porque tenéis ahí las notas. Y escrito un nombre nuevo que ninguno conoce. El Señor ha transformado nuestra vida y la transformará más. Nos ha dado un nombre. Decía Agustín, si conozco a Cristo, poco importa que desconozca lo demás. Si desconozco a Cristo, poco vale que conozca lo demás. En resumen, el Señor no tolera a los que ponen obstáculos en la Iglesia y alteran su doctrina. La Iglesia es la responsable de lo que ocurre en su seno. No pidamos explicaciones a los de fuera. Nosotros somos responsables de lo que pasa en la Iglesia. Cristo purga a la Iglesia y corta lo que no le pertenece. El Señor va a poner cortapisas a aquellos que quieren pasarse de la raya. Porque el Señor es el Señor ¿de qué? De la Iglesia. El Señor exige siempre fidelidad, pero más cuando las cosas están mal. Si todo va bien, hermanos, aquí cantamos aleluya todos los días. Pero cuando vienen las pruebas, ahí te quiero ver yo si cantas aleluya o qué. No hay que renegar de la fe nunca, en ninguna circunstancia. Hay que salir vencedor siempre. Es absolutamente imprescindible vivir en comunión interna, como lo enseñó el Señor. Hay que haber una comunión con Dios y con mis hermanos. Esta es la lección de Pérgamo. Ojalá que nosotros aprendamos un poco esta mañana de cómo nos quiere el Señor y sepamos luchar y enfrentar lo que nos viene y lo hagamos con total autoridad. Porque el Señor es el Señor de la Iglesia y nos ha dejado su libro para que amonestemos. Gracias por vuestra atención y ahora vamos a tener un receso. Y fijaros...